Rápidamente, Sí. un par de anotaciones a lo que ha dicho antes Víctor, que van muy en línea con mi propia lectura de lo que dicen estos proyectos de ley, futuros reglamentos. Por falta de tiempo, y no quiero ser muy jurídico, pero los artículos 5, 6 y 7 del reglamento, futuro reglamento de mercados digitales, establecen una serie de obligaciones para los famosos gatekeeper, y serán algo más que las gafas de las que hemos hablado antes, que son tremendamente ambiciosos y que por eso, por lo que pienso que acabaremos tarde o temprano, en cuanto haya una primera aplicación de estas obligaciones, acabaremos en el Tribunal de Justicia sí o sí. Un ejemplo. Una empresa como Google ahora puede hacer justamente lo que en base al artículo 5A del reglamento futuro no podrá hacer, que es el combinar los datos que generamos y que se quedan ellos. Cuando hacemos búsqueda en su motor de búsqueda, no los podrá combinar con los datos que generamos cuando utilizamos nuestro teléfono Android o cuando utilizamos YouTube. 3 productos que estoy seguro que muchos de nosotros utilizamos diariamente. Eso, que en principio es legítimo para una empresa que es dueña de esos 3, digamos, de esas 3 plataformas, no sé si llamarlas así, hacen que en base al famoso efecto de red y a las economías de escala que estas empresas pueden generar, hacen prácticamente imposible para otros el poder competir contra una empresa como Google. Bueno, hoy no, mañana, cuando esta legislación se adopte, alguien podrá tener acceso a esos datos, a pesar de que, y ahora estoy hablando más al Parlamento Europeo y en concreto a Pilar, que lo representa en esta reunión hoy, en el propio artículo 5A se dice que la prohibición de la combinación de datos de la que acabo de hablar puede, no obstante, no ser oponible a Google o a la empresa de que se trate si el consumidor está interesado o llega a la conclusión de que le interesa tener todo con esa empresa y no que haya, digamos, un mix, digamos, otras alternativas. Hay ya mucha gente que está diciendo ese artículo 5A con este último párrafo puede hacer que se limite mucho la aplicabilidad de este principio que es tremendamente ambicioso. Lo mismo ocurre con el artículo 6 y con el artículo 7 de esta disposición, que, por ejemplo, hace el que, como he dicho antes, Google no pueda utilizar los datos. Cuando digo Google, estoy hablando de Facebook también y algunas de estas grandes empresas, gatekeepers, no pueden utilizar datos para su uso exclusivo sin que se puedan hacer llegar a los competidores justamente para que puedan generar alternativas a lo que hoy ofrece Google. Alguien, de una forma un tanto provocativa o provocadora, no sé cómo decirlo, refiriéndose a estos proyectos, decía: con esto la Comisión estoy únicamente citando, no estoy tomando ninguna postura concreta, la Comisión intenta hacer con estos proyectos lo que le ha costado Dios ayuda a hacer en base a la aplicación muy garantista, como he dicho antes y ha confirmado Víctor, de la norma de competencia en casos que pueden llevarse años y años antes de que se llegue a una decisión final y sobre todo a una sentencia final por parte del tribunal. Muy rápidamente, y con esto termino, Víctor decía, y no puedo estar más de acuerdo con él, cuál es en el papel, él está mucho mejor situado que yo para poder hablar de cuál puede ser el rol y el papel, por una parte de los políticos y de los estamentos oficiales españoles y por otro de las empresas españolas en este tránsito, en este trámite que es de particular importancia para la economía española. Hombre, yo creo que sería deseable que pudiéramos de alguna manera contrarrestar la tendencia natural de alemanes y franceses a mayores niveles de regulación, que son aquellos que hubieran sido muy opuestos o muy contestados los ingleses hubieran intentado ir a fórmulas más liberalizadoras, más abiertas. Yo creo que España, por el tejido industrial que es el nuestro y porque tenemos una serie de startups, o sea, de empresas nuevas que pueden convertirse, si toman ventaja de estas normas, pueden convertirse mañana en verdaderos actores en los mercados digitales, debiera intentar, también en la línea que van belgas y holandeses, por cierto, también lo ha dicho antes, creo que ha sido Víctor o Pilar, intentar que vayamos a mayores niveles
a mercados tan abiertos y contestables como sea posible. Es decir, no sé hasta qué punto podríamos hacer un poco la labor que harían los ingleses si no se hubieran ido tras el Brexit, pero yo creo que la economía española ganaría si vamos por esa órbita de querer facilitar mercados abiertos, mercados contestables, en los que empresas que tengan, como pueden ser las españolas, la posibilidad de tener acceso a datos que de otra manera no se podrían obtener, puedan crecer. En lo que se refiere al proyecto, al reglamento sobre servicios digitales, no sé si vamos a tener tiempo para hablar mucho de él. Una de las cosas que a mí me llama más la atención es justamente el que también tiene una visión muy ambiciosa, también intenta que los gatekeepers se sujeten a una serie de obligaciones que hasta ahora no tenían claramente. El proyecto de ley fundamentalmente lo que hace es definir lo que sería contenido ilegal e intentar prohibir el que se pueda vehicular, se pueda hacer circular por las redes, pero curiosamente el proyecto de ley, y hablo bajo el control de Pilar y de Víctor, no define lo que llamamos contenido ilegal y posiblemente lo hace por muy buenas razones, porque entraríamos en una discusión tremendamente sofisticada y al mismo tiempo altamente política. El proyecto de ley, por otra parte, lo que hace es establecer una clara diferencia entre el contenido ilegal, que se considera que ha de ser prohibido y que no debe circular por las redes, y sin embargo no cuestiona la existencia o el hecho de que se pueda hacer circular el llamado contenido no ilegal, pero sí nocivo, harmful, como dicen en inglés. Bueno, de nuevo yo creo que en el tránsito y en el trámite parlamentario habrá que intentar definir o aquilatar mejor estos conceptos. Y por último, esta ley de servicios digitales lo que intenta es evitar el que haya empresas que no solamente vehiculan o venden desinformación e incluso información o se meten en actividades ilegales, sino también intentan proteger la propiedad intelectual, obligando a que estos gatekeepers tengan un control de quiénes son los que a través de su plataforma venden bienes o servicios, con el fin de evitar que se puedan vender servicios o bienes ilegales o que no sean vendibles porque sean copias o no respeten la propiedad intelectual o la propiedad de quienes los han producido. Entonces, igual, yo creo que va a ser en el trámite parlamentario o en la codecisión donde este tipo de cosas van a ser más, digamos, aquilatadas, y me da la impresión de que, pero eso será Pilar quien lo sufra más que nadie, el nivel de lobbying y de presión que el Parlamento va a tener y los Estados miembros entre ahora y el momento en que se adopten estos proyectos de ley o estos reglamentos, que como decía Víctor, los franceses quisieran que fuera durante su presidencia, que es en el primer semestre de 2022, hay quien dice que eso es un poco ambicioso y que posiblemente no sea factible antes de final de 2022, pero para eso, de nuevo, Pilar está mucho mejor colocado que yo para adelantar posibles escenarios. Gracias. Muy bien. Víctor, no más de 5 minutos para que podamos escuchar preguntas. Muy bien. Estoy de acuerdo con Cecilio en ver cuáles son las ventajas para España y nuestra estructura de mercado y para las pymes. Es verdad que una de las cosas que sí hacía bien el Reino Unido era analizar el efecto de todas las normativas, especialmente en la pequeña y mediana empresa. Eran muy conscientes y trabajaban mucho qué carga